1867, por primera vez, Mazatlán conoció el alumbrado de gas, y en 1900, esta ciudad participó con un stand, en la Exposición de París, con productos elaborados en la región, obteniendo los participantes, 11 medallas y diplomas, de los cuales, 6 fueron para el mezcal, 2 para la cerveza, 1 para el vino de tecomate, y 2 para los cigarros de torcero de uña. En 1883, al finalizar el mes de agosto, azotó a Mazatlán la fiebre amarilla, llevándose a la diva Ángela Peralta, cuando apenas iba a debutar en el Teatro Rubio, conocido después como Ángela Peralta, nombre con el que llegó hasta nuestros días, ese derruido edificio por la calle Carnaval, cerca de la Plazuela Machado. En 1896, la tesorería municipal salió tronada, con 3.783 pesos, al gastar en el año 229.257, y solo recaudar en impuestos 225.473, provocándose un escándalo entre los habitantes de Mazatlán. En el año de 1897, don David Urrea sugirió que se bautizara una calle del puerto, con el nombre de José María Canizales, en honor del jefe de la primera familia que se estableció aquí. 20 años después, don Juan María Ramírez le recordó esta iniciativa al ayuntamiento, ya que él fue el primer recaudador de rentas, al contar Mazatlán con más gente. Existían en aquel entonces una serie de cerros, siendo los más conocidos el de la Nevería, porque en sus faldas existió un depósito donde se guardaba el hielo, traído de otros lugares. El del Vigía, por ser el lugar en donde anunciaban la llegada de los barcos, mucho antes de arribar al puerto, con unas banderas que colocaban en un mástil, situado sobre la azotea de un edificio, que albergaba el observatorio meteorológico. El del Crestón, donde está el faro. Los Chivos, casi desaparecido, al prestar su material a los rompeolas, y que estaba donde hoy anclan las flotas deportivas, entre el Crestón y el Vigía. Y el de las Calaveras, por haber en sus faldas un panteón que desapareció, para dar paso al Parque y Escuela Ángel Flores, y a la serie de casas que están frente a dicha escuela, y que por un tiempo fue la Plaza de Toros Real. De acuerdo con los datos que aparecen en el Directorio Mercantil, Industrial, Fabril y Profesional, editado por Miguel Retes y compañía, y obsequiado por la empresa de alumbrado eléctrico y teléfonos, en 1897, el municipio de Mazatlán tenía 33.208 habitantes, de los cuales 14.856 vivían en el puerto. Sus límites eran al norte la calle Fortín, al sur la calle Reforma, al oriente la calle Casa Mata, y al poniente Olas Altas y calle Peñuelas. En 1901, hubo una escasez de maíz, por lo que los acaparadores se pusieron las botas, cobrando el saco a 3.80 pesos, ante la protesta de las amas de casa. En 1902, de un barco en tránsito que llegó al puerto, fue bajado un pasajero que trajo la peste bubónica. Se dijo entonces, que el sacerdote que lo confesó, dio aviso a Sanidad, pero no le hicieron caso, pues decían que en los climas cálidos como el nuestro, no prosperaba esa enfermedad. Pero la señorita Antonieta León, miembro de una muy conocida familia, al ser la primera víctima que cobró la peste, se encargó desgraciadamente de demostrar lo contrario. En aquella época lejana, el ejército, para cubrir sus bajas, o quedar bien con su mandamás don Porfirio Díaz, inventaron el sorteo de la bola negra, para que aquellos varones mayores de edad, que les tocara la dichosa bolita, fueran a dar al cuartel. Los primeros paisanos agraciados fueron Teodoro Zazueta, Dionisio Morán, Juan Gárate, Cecilio Sevilla, Domingo Félix, y Elpidio Osuna. Nada más que este último, se salvó al incorporarse a la tropa de don Justo Tirado. La empresa que proporcionó estos datos, fue la de alumbrado eléctrico y teléfonos, propiedad de Arturo de Cima, y estaba instalada en un céntrico edificio de 2 pisos, cuya fachada era muy vistosa,
pero que por razones ignoradas, nunca se enjarró, y sus paredes mostraron los ladrillos pelones. Cuando los mazatlecos se peleaban, y no se ponían de acuerdo, se iban a los bufetes de los licenciados Francisco Alcalde, José Alfaro, Eduardo Andrade, Francisco Labastida y Andrade, Alejandro Buelna, Ladislao Gaona, Alberto Iriarte, Antonio Murúa Martínez, Daniel Pérez Arce, José Pérez Gómez y Pedro Quiñones, en donde muchas veces limaban asperezas. Para ir a misa los domingos, bailes o entierros, los ricos de entonces, por no saber que algún día habría rasuradoras eléctricas o Gillette, acudían a rasurarse con Inocente Aguirre, Pablo Aguirre, Ruperto Gómez, Pilar García, Arcadio Hernández, Francisco Casillas, Magdaleno Coronado, Aurelio y Catarino Cortés, Julio Minjares, Adrián Monteón, Ramón Morillón, Ángel Peinado y Francisco Quevedo. Como ustedes notarán, y aun cuando en ese entonces ya se acostumbraba a elegir gobernadores, eran muy pocos los barberos. Los encargados de atornillar inquilinos, con la renta de las casas, eran Manuel Gómez Flores, Enrique Linares, Jesús Muñoz, Francisco Piña y Joaquín Sánchez Hidalgo. Para que los patasaladas de la época pudieran refrescarse el gaznate y echar la platicada, estaban las barras de la Colmena, la Fortuna, Neptuno, el Progreso, la Puesta del Sol y la Veracruzana, en donde una cerveza o copa de tequila costaba 10 centavos, y una copa de mezcal, 5 centavos. Si se les acababa la lana, pues acudían a El Huracán de Régulo Barreda, el Muelle de la Señora Mazu, la Paz de Norberto Gutiérrez, el número 2 de Matilde Montelongo, y el Pájaro Verde de Leodoro Vargas. Todas estas eran las casas de empeño como se pudieron imaginar, aunque tenía nombre de cantina. Los que podían manejar por puños el oro y la plata, desde luego que no visitaban estas casas, pues sus operaciones monetarias las hacían en el Banco Nacional de México, Casa Melcher Sucesores, Echeguren, Hermana y Sobrinos, o Ajuoler Bartín y compañía, únicos establecimientos bancarios que no admitían ni siquiera fiscalización del gobierno. Quién sabe cuántos mazatlecos pudieron ver el famoso rayo verde en olas altas, o jalar la tambora en carnaval, gracias a las hábiles intervenciones de doña Hilaria Maldonado de Díaz, doña Catalina Ochoa, doña Virginia Reina, o doña Luisa Olave, parteras de aquella época. Los encargados de quitar lo burro a la chaviza de entonces eran los maestros Eduardo Betancourt, Carlos Ferrer, Juan Puga, Clotilde Allison, Enriqueta Aparicio, Silvestre Cruz, Aurelio Enciso, Virginia Gama, Justina Lemus, Antonia León, Trinidad León, Gumercindo Lozano, Guadalupe Martínez, Luz Mendarosqueta, Victoria Noris, Mauricio Oria y Teresa Villegas, a quienes después de llegar, procedente de Colima, se les unió el profesor Diego Peregrina. El mercado José María Pino Suárez, que nació como mercado Romero Rubio, en la fundición de Sinaloa, entre 1896 y 1901, costó al pueblo mazatleco la enorme cantidad de 179.920 pesos, lo que costaría ahora uno de sus pilares. El carácter de bochinchero que siempre ha distinguido al mazatleco tuvo su contribución en don Jacobo Lan, súbdito alemán que tuvo la ocurrencia de fundar la primera cervecería del puerto, en la cuadra formada por las calles Puerto Viejo, 5 de Mayo, Principal, Belisario Domínguez, Duranguito, Luis Zúñiga, y Fortín, Alejandro Quijano, precisamente donde actualmente están las bodegas y oficinas de la Superior, y más antes estuvo la Coca-Cola. El agua potable la recibimos del río Presidio, desde Peña Hueca, a partir de 1890. Las rajas de ocote fueron sustituidas por las velas de sebo y esterina, las que a su vez agarraron monte, al aparecer los quinqués, o lámparas de petróleo, los que a su tiempo también les dio Honda don Arturo de Cima, al inaugurar el 6 de mayo de 1895, la luz eléctrica. La carne,
nos la proporcionaban José Felipe y Luciano Gómez Llanos, quienes junto con Alejandro Gil, se encargaban de tumbar a las vacas, toros, cochis, y unos cuantos chivos, que en el mercado, se encargaban de disfrazar de borregos. Así nació este Mazatlán, que nunca nadie, excepto de don Poncho Tirado, supieron gobernar en buena forma.